Hola amigos, episodio número 12 del Fede Teso Show. Hoy es miércoles 10 de mayo. Decidimos titular el episodio Una estrategia para incrementar mis rendimientos. En Argentina hoy se está lanzando una nueva licitación de letes en dólares a tasa de alrededor del 3%, con privilegios para el inversor minorista. Además, ayer el dólar subió levemente gracias a la intervención del Banco Central. Finalmente, pero esto no es lo más importante del día para los inversores hoy. En la columna de ayer te explicaba cómo invertir en acciones norteamericanas a largo plazo es la mejor inversión que puedes hacer. Es decir, olvídate de las inversiones en pesos a largo plazo, compra dólares y arma una cartera diversificada. Dentro de esa cartera diversificada, ya te contaba todos los detalles de las acciones americanas, pero hoy te quiero agregar una nueva dimensión al análisis, complejizarlo un poquito más. ¿Qué pasa con el resto de las acciones globales? ¿Por qué solo focalizarnos en las acciones americanas y dejar de lado las acciones europeas o de mercados emergentes, por ejemplo, que es la categoría en la cual Argentina está muy próxima a entrar e incluye a aquellos países que todavía no son desarrollados, pero que están en camino a ser mercados desarrollados? Hoy en la mañana leí una nota en el Wall Street Journal que explicaba una tendencia que me parece que es muy importante que conozcas. Es probable que estemos en una era donde las acciones globales empiecen a rendir más que las acciones de Estados Unidos. Hay una empresa que hace análisis de mercado, se llama FactSet, que dijo que las acciones norteamericanas, medidas por el índice de S&P 500, que es el índice que mide las acciones más importantes de Estados Unidos, creció un 166% desde el año 2009. Es decir, en 8 años el índice de S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, creció un 166%. En el mismo periodo, las acciones europeas crecieron un 99% y las acciones de mercados emergentes crecieron un 74%. Ahora, a pesar de esos muy buenos retornos, durante las últimas 7 semanas salieron millones y millones de dólares de las acciones americanas hacia las acciones europeas. 22.200 millones de dólares salieron de las acciones norteamericanas y se están yendo a fondos para invertir en Europa. ¿Qué hay detrás de este cambio tan brutal, que es el mayor en los últimos 5 años? Es decir, nunca se traspasó tanto dinero de acciones norteamericanas a acciones europeas durante los últimos 5 años. ¿Qué hay detrás? Bueno, primero hay algo que alguien mencionaba ayer en uno de los comentarios de YouTube, que es las acciones norteamericanas están muy caras. Hace 8 años que crecen sin parar, y si tomamos un índice que es muy popular en la industria financiera, que es el índice de precio a ganancias, vemos que está en 22 veces en Estados Unidos, en 16 veces en Europa y en 13 veces en el mercado emergente. Cuanto más alto está, más caro está, es decir, más tiempo necesitas para recuperar tu inversión. Hoy necesitas 22 años para recuperar tu inversión en Estados Unidos, 16 años en Europa y 13 veces en el mercado emergente. Esta es una primera causa que está explicando este cambio. Y la segunda es que están apareciendo mejores noticias en la economía europea. Hace 5 años o más, 7, 8 años que la economía europea no crece, y ahora está empezando a crecer. Creció un 0,5% durante el primer trimestre del año 2017. Esto, si lo anualizás, es un 1,8%. Está por arriba del 0,7% que está creciendo ahora la economía americana. Entonces, se está empezando a dar un cambio de tendencia, y si mirás la historia, también tiene sentido que se dé un cambio de tendencia. La última vez que hubo tanta divergencia entre los crecimientos de las acciones americanas y las acciones europeas fue en el año 2002, donde las acciones americanas crecieron un 50% más que las acciones europeas. ¿Qué pasó luego? Las acciones europeas en el periodo que va del 2003 al 2007 crecieron un 172% contra el 74% del crecimiento en ese mismo periodo de las acciones americanas. Así que no solo el presente, sino en la historia te dicen que pueda pasar lo mismo en el mercado global. Con los mercados emergentes pasa lo mismo. Durante los últimos 6 años, las acciones americanas crecieron un 125%. Los mercados emergentes, cero, no crecieron absolutamente nada. Recién el año pasado fue el primer año donde el índice que mide las acciones de mercados emergentes, que se llama MSCI, creció un 8,6%. Fue el primer año positivo del año 2012. Por lo tanto, también es probable que cambie la tendencia en los mercados emergentes. ¿Qué implica esto para vos en la práctica, es decir, todos los días? Bueno, es muy difícil acertar a la tendencia de cada mercado mundial. Es decir,
saber cuándo el mercado norteamericano va a parar de subir y cuándo va a empezar a subir el europeo y cuándo va a empezar a subir el mercado emergente es imposible, pero sí podemos analizar tendencias, datos concretos y adaptar la cartera a esas tendencias que se vienen. Entonces, por ejemplo, si tenías el 30% de tu cartera invertida en acciones americanas, bueno, empezá a tratar de decir, bueno, voy a tratar de vender, de ese 30% voy a tratar de vender un 10%, 5% lo voy a mandar a acciones europeas, 5% lo voy a mandar a acciones de mercados emergentes. De esa forma vas estabilizando un poquito más la cartera. No te estoy diciendo que vendas todas tus acciones americanas y te pases 100% europeas o 100% emergentes, pero anda equilibrándola para tratar de no quedarte afuera de esta tendencia. Si lográs esto con éxito, tal vez no le pegues durante un año, pero en el mediano plazo le vas a pegar. Si invertís a 3, 4, 5 años le vas a pegar. Te va a permitir incrementar los rendimientos de tu cartera, y si incrementas los rendimientos de tu cartera vas a poder llegar a tu número mágico lo antes posible. Acordate que el número mágico es el monto que te permite retirarte sin la necesidad de trabajar, ya que vas a tener ingresos pasivos que te van a generar tus inversiones. Acordate que si no tenés muy en claro qué es el número mágico, bajate la app de Asesoría Tesoro en tu iPhone o en tu teléfono Android y ahí vas a poder descubrir cuál es tu número mágico, cuál es tu TRR, tasa de rentabilidad requerida, y algunos datos más importantes. Quiero contestar antes de cerrar un par de preguntas que me acercaron los lectores. La primera, vamos a buscarla. La primera es de Gabriel, que es del Chaco. Dice: hola Federico, espero que estés bien. Te escribo para comentarte que estoy muy motivado por los distintos libros, mails y suscripciones que adquiero y recibo parte de tu empresa. Te comento que tengo 20 años, estoy estudiando Contador Público Nacional y posiblemente también estudie Economía. Adquirí el libro negro del dólar y estoy suscripto a Asesoría Tesoro y voy a comenzar a invertir. Y pregunta: ¿dónde puedo leer información sobre regulaciones fiscales y demás por parte del Estado argentino a este tipo de inversiones? ¿Está exento? ¿Es mínimo? Tengo importantes dudas sobre si tengo que ser responsable inscrito, monotributista, solamente tener una cuenta bancaria. Gracias, Gabriel del Chaco. Bueno, depende de la inversión. Por ejemplo, si invertís en bonos argentinos, tienen la gran ventaja que no tenés que pagar bienes personales y ganancias. En cambio, si compras acciones de Estados Unidos o de Europa, sí tenés que pagar bienes personales y ganancias. Por eso hay un fuerte incentivo hoy para tener una parte de tu cartera en bonos. Entonces, ¿dónde podés buscar información sobre esto? Yo te diría online, en Google, poné las palabras claves impuestos, acciones, bonos, y te van a saltar un montón de artículos. Yo no soy un experto en el tema. Si tenés mucho dinero, sin duda tenés que ir a un contador para que te ayude, porque eso también depende de la situación personal de cada uno. Pero si no tenés muy poco dinero, podés empezar a invertir. Solo necesitas la cuenta bancaria. Con la cuenta bancaria ya podés empezar a transferir tu dinero a los brokers y empezar a invertir. Repito, si es poco dinero no te va a cambiar. A medida que vas juntando más dinero, ya va siendo mucho más importante la optimización impositiva de tu portafolio. Pero estoy hablando, de nuevo, gente que tiene mucho dinero. Si tenés 20 años y estás recién empezando a invertir, yo no me preocuparía tanto en la parte impositiva, me preocuparía más en aprender del mundo de las inversiones y empezar. Ya vas a tener tiempo de optimizar esa parte. Y la última pregunta que hace Cristian: hola Federico, yo invertí dinero a través del brokerpocket.co. No empecé con un gran capital, pero empecé. Me gustaría saber, muy bien, lo importante es empezar, Cristian, cómo invertir de acuerdo al modelo de portafolio, acciones performance, especulación inteligente, etcétera, etcétera. Bueno, Cristian, ahí dentro, Cristian está hablando de la recomendación de las carteras que hacemos dentro del servicio que se llama Asesoría Tesore, donde recomendamos invertir diferentes porcentajes en cada una de las categorías. Entonces, cada una de esas categorías tiene lo que se llama un ETF que la replica. Entonces tenés dos posibilidades. Por ejemplo, si querés invertir el 7% en especulación inteligente, o comprás acciones, las que nosotros recomendamos en Asesoría Tesore, de tal forma que estas representan no más del 7%, o comprás un ETF que replica toda la categoría. En la parte de cartera recomendada, dentro de la plataforma Asesoría Tesore, vas a poder ver cada uno de los ETFs que nosotros recomendamos para cada una de las categorías. Bueno, les agradezco a todos muchísimo la atención. Te deseo un excelente día de inversiones. Recordá mandar las preguntas, suscribirte al canal de YouTube abajo y mañana nos encontramos nuevamente. Un abrazo. Chau.